Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta transmisión de los consejos prácticos, esas recomendaciones de parte de Dios que nos ayudan a vivir conforme a su voluntad y también evitarnos pues muchas situaciones que afectan nuestras vidas. Hoy vamos a hablar y vamos a dar y vamos a recibir todos juntos un consejo, y ese consejo se llama los extremos. Los extremos. Los polos opuestos que marcan dos extremos, prácticamente, si le damos la aplicación que le vamos a hacer, representan lo mismo. ¿A qué me refiero? Escuchemos estos ejemplos. Alimentarse de sobremanera, o sea, exageradamente, o no alimentarnos son dos extremos que seguramente traerán consecuencias. Trabajar como esclavo diariamente 12 horas y además todavía hacer horas extras, o por el otro lado, otro extremo, no trabajar, pues también seguramente traerán consecuencias. Esos son los dos polos que deseo explicar para que comprendamos los extremos que podemos manifestar o mencionar. Por último, para que comprendamos bien a qué nos referimos con los dos extremos, le pongo este último ejemplo. Manejar en una vía de comunicación que marca, por ejemplo, 100 kilómetros de máxima, que es una carretera, ¿sí?, que va de un lugar, de una ciudad a otra ciudad, generalmente son de 100 kilómetros máximo. Manejar ahí a una velocidad de 140 kilómetros o irnos más rápido, en ese extremo más rápido, o por el contrario, ir a 30, 40 o 50 kilómetros, pues aumentará siempre los riesgos de sufrir un accidente, porque o vamos más rápido que todos o vamos más lento que todos. Esto es, nos vamos a los dos extremos, siempre aquello que no armonice con lo correcto, con lo tradicional, o más que con lo tradicional, con lo que está más aprobado, pues va a traer problemáticas. En este mismo sentido, el vivir alejados de Dios, manteniéndose en el polo de la incredulidad, por otro lado, en el otro extremo, hacer interpretaciones de la Biblia, como yo le llamo espiritualoides, no vamos a recibir el consejo de Dios, sino por un lado nos mantenemos en un extremo de incrédulos, por otro lado vamos a creer que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no es correcto en el camino de Dios. Es el otro extremo. Yo le llamo hacer aplicaciones espiritualoides aún de la propia Biblia. Para el mundo, creer en Dios, dicen, no es para tanto. Esa es la perspectiva, esa frase de que alguien dice no es para tanto, es la perspectiva del que vive alejado de Dios. Y para el que hace interpretaciones en el otro extremo incorrectas o heréticas, como lo menciona la misma palabra de Dios, pues también está, como le digo, en el otro extremo. Uno se mantiene en el extremo de no creer y otro está viviendo supuestamente en creer, pero pues también apartado de Dios. ¿Por qué? Porque se viven muchas veces opiniones o mandamientos religiosos establecidos por los hombres. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 15:8 precisamente lo estableció o lo mencionó. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, tienen religión. Por un lado, unos se mantienen incrédulos, escépticos, ateos, por llamarle así, y otros tienen religión, pero sus costumbres y sus tradiciones pues se van al otro extremo. Vivir confundidos en todas las áreas de la vida es vivir en el error, es vivir en el engaño, es vivir alejados de la armonía y prudencia en la cual Dios desea que vivamos. Romanos 8:15, escuchemos el consejo de la palabra de Dios. Dice Romanos 8:15, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Esto es, la gente si vive sin temor de Dios tiene muchos miedos.
Y la gente que piensa que tiene una religión y que hace interpretaciones incorrectas, pues vuelve otra vez a la esclavitud del miedo. Y eso es lo que Dios precisamente quiere apartarnos. Gálatas 5.1 es más claro. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y fíjese cómo termina diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estaban siendo esclavos de la ignorancia, por llamarle así, y ahora son esclavos de del conocimiento o de la inteligencia humana. Y los dos extremos apartan de Dios. Mire, alguien que vive en un extremo jamás podrá identificar que se está viviendo una vida totalmente incongruente. Le pongo un ejemplo más. Un comprador compulsivo o un acumulador no se dará cuenta de su forma de accionar. Una persona que es adicta a cualquier sustancia dirá que está viviendo no en el siglo XXI, sino en el siglo XXIII, ¿verdad? Muy actualizado según él, pero vive en el extremo de las adicciones, en el extremo de vivir esclavos de una sustancia. Y precisamente Dios es de donde quiere sacar a la gente, independientemente de qué tipo de esclavitud pueda estar viviendo. Cada uno defenderá su extremo. Esa es la realidad, sea el extremo izquierdo o el extremo derecho. En el área de la fe sucede lo mismo. Por un lado, como mencionamos al principio, tenemos al que se dice ateo, al que menciona que ya Dios no es de este siglo, que Dios es del siglo pasado, que ya todo lo relacionado con Dios quedó atrás. Ese es un extremo. Y lo asemejan en ese extremo con los dioses con D minúscula de los pueblos indígenas de Sudamérica, de Centroamérica, de México y hasta de los apaches, ¿no? Y otras culturas. Mire, le explico lo siguiente. Todos los pueblos, todas las naciones, todos los antepasados, así, los pueblos, las ciudades, los asentamientos humanos, todos sin excepción, tenían sus dioses con D minúscula, todos. Los egipcios, los griegos, ni se diga, los asiáticos, los del oriente, cada cultura tenía sus deidades y el Dios con D mayúscula, que es el creador de todas las cosas, lo decía en su palabra y lo dice en su palabra. En la misma escritura dice que, o menciona de los dioses de las naciones. Toda cultura tiene dioses con D minúscula. Pero esos precisamente son los inventados por los hombres. Hechos 17:22 dice lo siguiente. Ahí está el extremo precisamente de lo que explico de la religiosidad también, de creer en deidades, de creer hasta en amuletos, como mucha gente dice que tiene su fe en ello. O en el dinero también, otra gente que está esclava del dinero tiene su fe en el dinero. Hechos 17:22 dice lo siguiente. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos, están en el extremo de la religión, ¿sí? Mientras caminaba por la ciudad, les dice, vi que ustedes adoran a muchos dioses, con D minúscula, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues de ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios de que yo les hablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida y le da el aire a todo, ¿sí? Y todo lo que la gente necesita. Él da la vida, da el aire y todo lo que la gente necesita. Entonces, como vemos, muchas culturas tenían sus dioses. Ni se diga acá en Centroamérica y en nuestros antepasados en México, ¿no? Que la cultura olmeca, chichimeca, zapoteca, los mayas, deidades a donde quiera. Y Dios lo advierte. El único Dios verdadero advierte que el mundo se puede ir al extremo de tener fe en todo, o se puede ir al otro extremo de no creer en Dios, ¿sí? O ser escéptico de todo. Muchas culturas así se manejan aún en la actualidad. Dios el Padre, el creador de todo el mundo, precisamente desea traer un equilibrio,
una prudencia en el corazón de todo ser humano. Rescatarlos, por llamarle así, del extremo izquierdo y también, que es la incredulidad, y rescatarlos también del extremo derecho, que es caer en una religión totalmente herética, creyendo en todas las cuestiones que se manejan por fe. Por ejemplo, hay personas que tienen fe y creen en los extraterrestres, en que una nave llega y hay abducciones, o sea, ya se va en otras cosas, que se va al otro extremo. Dice, yo lo creo todo, y dejan su voluntad ante todo, ¿no? Precisamente Dios quiere liberarnos de las muchas consecuencias que pudieran acontecer si se mantiene cualquier persona en un extremo o en otro extremo. Pero muchos que de alguna u otra forma, que no fundamentan desde el inicio en su caminar, por ejemplo, mucha gente quiere iniciar en el caminar con Dios, pero si no fundamentan estrictamente sus principios, sus valores, vamos a decir, sus cimientos en lo que dice exactamente la palabra de Dios y en el sentido original, entonces van a pasar de escépticos, de incrédulos, de ateos al otro extremo, a ser engañados ahora en el área espiritual. Mire, debemos atender como principio este consejo. Mire, solamente lo espiritual de Dios es lo correcto. Todo lo demás son filosofías que con engaños doctrinales hacen que el hombre ahora crea en dioses con D minúsculo humanos o paganos, como lo menciona la propia palabra de Dios, continuando ahora en una fe equivocada, mal dirigida, en personas que siguen alejadas de Dios, pero ya en el otro extremo. Mire, cualquier doctrina filosófica que se practique que no esté basada 100% en lo que Dios estableció y nos dejó por escrito en su palabra, aleja de Dios. Y además, Dios mismo advierte que repudia precisamente aquellas filosofías que separan de su presencia. Todo ser humano puede caer en la esclavitud, ya sea, como le digo, de la incredulidad, y muchas veces salen de esa incredulidad, pero ahora siendo de escépticos, lo creen todo, ¿sí? Y desafortunadamente está a la orden del día las filosofías espiritualoides humanas. Puedo mencionar decenas de ellas, pero usted deduzca, nada más, mire, usando el sentido común, atendiendo esta recomendación, todo lo que hable del alma, estoy bien contento en mi espíritu, ¿sí? Y que no esté basado en la palabra de Dios, ya es filosofía humana. Puedo mencionar muchas, quiero que le mencione una nada más, pero yo quiero que ahora sí que se siente bien y se agarre. Por ejemplo, el yoga es una filosofía que respira hondo y te trae paz, o sea, ya, esa filosofía es más poderosa que Dios. Entonces ahí es donde ya está. ¿Quién inventó esa filosofía? Pues un ser humano. Entonces, y a lo mejor esa persona era incrédulo, era escéptico, y ahora se va, que para alimentar el espíritu se va a este tipo de filosofías creadas por una persona y que se hicieron muy populares. ¿Por qué se hicieron muy populares? Porque la gente tiene necesidad de creer en algo. Pero como le digo, se van de un extremo izquierdo al extremo derecho. Y son filosofías espiritualoides que separan de Dios. Insisto, todo lo que hable de alimentar el alma, el espíritu, y como estas muchas, ¿sí? Si no están basadas única y exclusivamente en lo que Dios dejó por escrito, ¿sí? Y habla de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador, Jesucristo el Señor, entonces solamente tendrá, pues, situaciones espiritualoides que, como le digo, se seguirá viviendo apartado de Dios con todas sus consecuencias. Para poder identificar bien esto, o sea, conocer bien si eso no es de Dios, es necesario conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. No hay otra forma. Directamente Dios nos apercibe en su palabra de primera mano. Y eso es precisamente lo que Dios desea que evitar que nosotros caigamos en el engaño. Escuche bien. Si esto no está como prioridad en
su fe, entonces es una fe totalmente apartada de Dios. Gálatas 5:1 dice lo siguiente. Bueno, ya lo habíamos leído. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto es lo que está diciendo. De un extremo en el cual estaba siendo esclavo, saliste para irte al otro extremo para seguir siendo esclavo. Esa es la realidad. Solamente se van de un extremo al otro extremo. Y este engaño es tan sutil que quien no esté instruido en la palabra de Dios, verdaderamente será fraudeado, será engañado así tan sencillamente como a un niño. Esa es la realidad. Cantidad, mire, en el entorno, cantidad de milagreros, cantidad de adivinadores del futuro, según ellos, consejeros espirituales que adornan su entorno ahí con toda clase de dioses falsos, pero sí ponen un crucifijo, ¿verdad? Un crucifijo en sus cuevas de engaño y hablan solo mentiras. ¿Para qué? Para endulzar el oído y obtener ganancias. Parecen como de esas, no sé si le ha tocado encontrarse, a mí en 2 ocasiones me ha tocado encontrarme en un estacionamiento, en diferentes estacionamientos, gitanas que andan ahí en la calle así vestidas tienen vestidos largos, con muchos colores, muchas pulseras y collares, ¿sí? Y una vez se me acercó una persona de estas y me dijo así, con palabras aduladoras, ¿no? Le leo las cartas, joven guapo. Bueno, eso fue hace mucho ya, fue hace mucho. Le leo las cartas, joven guapo. A la cual le contesto yo, ¿sí? Mejor yo te voy a leer las cartas del apóstol Pablo. Y nomás hizo su cara así y se fue. Entonces, ¿por qué andan en cuestiones de la mentira? Pero lo más aquí interesante es que una persona escéptica dice, yo no creo en nada, de repente esta persona se le acerca, le habla adulándolo y ahora sí cree y se va al otro extremo, ¿sí? De creer en cosas falsas. Le pongo otro ejemplo para que usted lo medite, lo analice. Hoy en día anda muchas personas que desean confundir, porque están confundidos, y mencionan a esos adivinadores del futuro o que predicen los tiempos con anticipación y los equiparan como si fueran aquellos profetas de la Biblia. Mire, eso es totalmente contradictorio. Ese es el extremo de la incredulidad y del fetichismo a todo lo que da, ¿no? Precisamente ellos lo que quieren es o vender amuletos o establecer amuletos o que crean en ellos. ¿Para qué? Para sacar dinero. Esa es la realidad, ¿sí? Creer en esa misma persona. Pero lo más triste de esto y el engaño es que lo comparan como piensan que los profetas mencionados en la palabra de Dios, ese era su trabajo. No. ¿Por qué existieron los profetas en aquel tiempo? Acuérdense que en aquel tiempo no había la palabra escrita. Y ellos, que en esa comunión con Dios, sacerdotes, ¿sí? Apóstoles, profetas de Dios, recibían la palabra de Dios y la tenían que compartir, no para adivinar el futuro, sino para decir, si sigues haciendo esto, pueden venir estas consecuencias. ¿Sí? Esto es lo que dice Dios en su palabra, pero nunca, como hoy lo hacen, para obtener ganancias deshonestas, utilizando a Dios para sus fechorías. ¿Sí? Acuérdese, los milagreros le van a cobrar por su milagro, cuidado. La fe congruente, la fe sensata, la fe prudente, real, correcta y bien dirigida de Dios, mire, es sencilla, trae paz, trae confianza, ¿sí? Que ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho va a poder proporcionar, aunque también puedan promocionar que eso es lo que buscan. No, realmente no. Mire, Dios conoce que andamos siempre en busca de respuestas a nuestras necesidades. Principalmente, todo ser humano tiene esta necesidad, principalmente en lo espiritual, en lo del corazón, en lo del alma. Y el mundo ofrece muchas filosofías y muchos viven en ellas y posiblemente al principio contentos consigo mismos. Sí, muy contentos. Estoy alimentado en el espíritu con esta filosofía del Reiki, sabe que tantas filosofías también orientales que han llegado de todo el mundo, de todo el mundo. Y se sienten contentos ahí y bien satisfechos, pero separados de Dios.
y con todas las consecuencias que esto representa. Mire lo que dice Dios en su palabra. Dios en su palabra nos exhorta a que vivamos la fe verdadera, a que conozcamos de su palabra, a que investiguemos y escudriñemos, que seamos estudiosos serios de lo que Dios ha dispuesto, de lo que Dios ha establecido, para que el hombre viva precisamente centrado solamente en su perfecta voluntad, ni a derecha ni a izquierda, sino centrado en él. Proverbios 4:25 dice lo siguiente: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Siempre, o sea, dice, cuidado las decisiones que van a tomar. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Termina diciendo el 27, Proverbios 4:27, no te desvías ni a derecha ni a izquierda, apártate tu pie del mal. Los dos extremos. El extremo izquierdo, que son caminos alejados de Dios, y el extremo derecho, que son caminos alejados de Dios. Mejor atendamos el consejo del Padre Celestial. Veamos al centro. Veamos y vayamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad, que vino precisamente a ello. Sí, ha venido a traer paz, a traer orden, a traer sus mandamientos, a corroborar sus mandamientos. Vino a percibirnos de lo que es incorrecto. Vino a establecer la verdad del Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por usted y por mí. Para que todo aquel, si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, para Dios y por Dios. Mire, atendamos el consejo. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como dicen por ahí, ya se hizo de la religión. No se haga de religión. No se haga de la religión. Mejor hágase de Dios. Ahí está la seguridad. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de edificación que pasamos. Gracias, mi Dios, porque tú quieres orientarnos, quieres ayudarnos a vivir para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Que tu palabra sea una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que a la luz de tu evangelio siempre, mi Dios, veamos ese camino alumbrado por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, simple y sencillamente por la luz de Cristo. Y que si no es por ese camino perfecto, no queremos absolutamente caminar fuera de ti, mi Dios. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino solamente permanecer en tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Consejo práctico: no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Los dos es vivir separados de Dios. Dios les bendiga.